Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Abran su Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 2. Aleluya. Santo nuestro Dios, con la ayuda del Señor quiero, gloria a Dios, tocar un tema que yo creo que ya lo saben todos ustedes, pero una y otra vez puedes escuchar predicaciones o enseñanzas de hermanos como que no tienen muy claro acerca de la gracia, acerca de las obras, y hablan, o sea, que como cristiano tú no puedes hacer nada por tu salvación, y es confundir una cosa con la otra. Por gracia es que el Señor nos alcanza, pero por la misma gracia debemos de vivir para Él. Y para muchos, y con esa enseñanza de decir que tú puedes vivir como sea, que porque no te salvas por las obras, se van a un extremo. No es que el cristiano sea cristiano por las obras, es cristiano por la gracia de Dios, porque el Señor le llama, porque el Señor lo alcanza. ¿Sí están aquí, hermanos? Somos cristianos por la misericordia de Dios que nos ha alcanzado, y sí recalca algo su palabra, que esa gracia no es por obras, sino es por gracia. No es por alguna cosa que hayamos hecho, o sea, no venimos al camino del Señor por alguna cosa buena que hayamos hecho. ¿Sí estás aquí? Estamos en el camino del Señor por la gracia de Dios. Porque tanto Jesús dijo que nadie podía venir a Él si no le fuera dado del Padre, y también dijo que no iba nadie al Padre si no era por medio de Él. ¿Sí estás aquí? Entonces, claro que la salvación es por gracia, pero una vez que el Señor nos ha alcanzado, nos ha llamado para vivir de una manera agradable a Él, una manera limpia, una manera pura, una manera santa. ¿Sí estás aquí? Y hay bastantes versículos que la palabra del Señor nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo, asumimos apóstoles, hablándoles acerca de que se tenían que esforzar para entrar por la puerta angosta. ¿Sí estás aquí? Que se tenían que esforzar, porque muchos procurarán y no podrán. Entonces, esos muchos que iban a procurar eran personas que habían sido también llamadas. ¿Sí estás aquí? Eso es algo que debes de entender. Cuando nosotros somos llamados, está en nosotros el obedecer a Dios o no obedecer. Ya se nos dio la gracia de poder venir o haber venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes qué es eso? Cada día el Señor nos habla de una otra manera para que andemos, en la obediencia a su palabra. Pero está en nosotros el obedecer o no obedecer. Dios no te va a forzar a que obedezcas. ¿Sí están aquí? Entonces, aunque por gracia has sido llamado, por gracia estás en los caminos de Dios, aunque tú seas la persona más espiritual hoy, tú puedes tomar la determinación de no continuar más este camino. ¿Sí estás aquí? Como ser humano tienes esa libertad de escoger seguir a Dios o no seguir a Dios, seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Claro que tiene sus consecuencias cada cosa, que tiene su recompensa cada cosa, servirle o no servirle tiene su recompensa. ¿Sí estás aquí? Pero cuando verdaderamente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, Dios en su misericordia día a día habla nuestras vidas para mejorar, para ser diferentes. No somos llamados para alcanzar maldición, sino para alcanzar salvación. Pero debemos de estar siempre despiertos y con nuestro oído
bien atento para escuchar la voz del Señor cuando nos habla y nos dice qué cosas debemos de quitar de nuestras vidas o qué cosas debemos de mejorar. ¿Sí están aquí? Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 8. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, hermano? Mire, dice, porque por gracia sois salvos por medio. Fíjense bien, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún Dios mismo te da esa fe para que tú puedas creer. Porque escuchas o escuchamos o muchas personas escuchan el Evangelio y simplemente nunca tendrán esa fe. ¿Sí entiendes? Pero a nosotros en su misericordia nos ha dado eso. Esa fe, que tú puedas creer en el Hijo de Dios. Él es el quien ha puesto en nosotros ese deseo, como dice Filipenses, ese querer como hacer, como el hacer. Es Él, sí. Pero aún así tú tienes la decisión de obedecerle o de no obedecerle. Entonces, cuando leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira el versículo 9, dice, ¿no por qué? No somos salvos por las obras, dice, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros venimos a los caminos del Señor porque éramos buenas personas, porque nos portábamos muy bien. ¿Sí estás aquí? Y por eso dice en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y toman este versículo y entonces dicen, ok, ya ves, entonces no importa cómo tú vivas, tú puedes vivir como sea, pues no es por las obras que hagas. No es que nos salvamos por las obras que hagamos, sino por gracias que estamos en los caminos del Señor. Pero Él ha mandado a todos los que ha llamado a que andemos de una manera santa. Pedro nos dice que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros ¿qué? Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cómo que no importa cómo andemos? ¿Cómo que no importa lo que hagas? Sí importa. No lo hacemos para salvarnos, la salvación Él ya nos lo ha dado. ¿Sí estás aquí? Obedecemos por amor a nuestro Dios. Pero si rechazamos eso, ahora, cuando está diciendo que es en el 8, porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Cuando tú tienes fe, obras, cambias, porque crees en la palabra, porque crees en el llamado, porque crees en tu Señor. Pero cuando no obras, realmente no has creído. ¿Sí estás aquí? Por eso es que Santiago nos dice, si tú dices que crees en Dios, necesitas obrar. Porque entonces tu fe es una fe muerta. Pero no solo ahí, aquí mismo en el versículo 10, ¿qué más dice? Porque va junto, va seguido, 8, 9, 10, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Pero leímos en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que todo lo que yo pueda hacer, si algo puedo obrar, si algo Dios hace en mi vida, ¿para quién es la gloria y la honra? Es para Dios. ¿Sí estás aquí? Porque la semilla que es sembrada en mi vida, en mi corazón, necesita producir fruto. Porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Sí estás aquí? Había 10 vírgenes, 5 eran prudentes, sabias, ¿y 5 qué? ¿Eran cristianas o no eran cristianas? ¿Sí estás aquí? Sí, por gracia eran cristianas, por gracia habían sido llamadas estas otras 5, pero eran insensatas, querían vivir su vida a su manera, practicar lo que querían, complacer a su carne.
y no querían obedecer a su Señor. ¿Sí estás aquí? Entonces, es bien necesario que aprendamos a hacer la diferencia. No voy a obrar para ganarme el cielo. Debo de obrar por amor a mi Dios. Así como un buen hijo obedece a su padre, no para que pueda ser hijo de aquel padre, ya es su hijo. ¿Sí estás aquí? Sino porque es hijo, por amor a su padre y por obediencia a su padre, necesita obedecer. ¿Sí estás aquí? Entonces, debemos de aprender, no es porque hagamos tantas cosas nos vamos a salvar. No estoy diciendo que no debemos obrar. En la obediencia al Señor debemos obrar. No inventarnos cosas tratando de agradar a Dios. Esa es una diferencia muy grande. En yo pensar hacer como hacen en otras partes, mandas y hacer cosas supuestamente, promesas o cosas que quizás yo crea que con eso me voy a ganar el cielo. De esa manera nunca lo voy a ganar. ¿Sí estás aquí? Así como Dios habla de Israel, que le buscaban todos los días, que ayunaban y querían ver y saber los caminos de Dios y conocer su voluntad. Mas no era así porque su corazón no era recto. ¿Sí estás aquí? Entonces, si yo pienso que ayunando tanto, si yo pienso que orando tanto, si yo pienso que haciendo tantas cosas voy a ganar el cielo, ahí estoy mal. ¿Sí están aquí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos son los hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios me impulsa a ayunar 40 días, gloria a Dios, y va a ser para la gloria de Dios. ¿Sí estás aquí? Pero no porque yo quiera ayunar 40 días y me quiera malpasar, va a obrar Dios en mi vida. ¿Sí estás aquí? Va a obrar por la obediencia que yo esté teniendo a su palabra, al llamado, a la voz que me hable, que habla mi corazón. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, cada vez seremos más sensibles, cada vez nos hablará más, nos enseñará más cosas. Pero no es que como cristianos, somos salvos por gracia y ya, vive como tú quieras. Cada quien puede hacer como quiera. No puede ser así, porque en la misma continuidad, en el versículo 10, nos está diciendo que Dios ha instituido, dice el 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha instituido una manera en que el cristiano debe de andar, buscando la santidad, buscando purificarse, limpiarse cada día, buscando obedecer. Tenemos mucha palabra que se nos ha dejado, cosas que debemos de dejar de practicar, cosas que debemos de hacer, amar, obedecer, someternos, sujetarnos a las autoridades. Hay muchas cosas que Dios nos ha mandado, que esa es la voluntad de Él. ¿De qué me sirve decir que yo soy salvo por gracia y soy un rebelde en mi trabajo, con mi patrón, con mi mayordomo, en la escuela? Soy un desobediente, un rebelde, o soy un rebelde con mis padres. ¿Sí estás aquí? No puede ser así. No puede decir que soy salvo por gracia y habitármela en las cantinas, metido en juegos, en cosas que a Dios no le agradan, y luego decir, no, pues que al cabo soy salvo por gracia, no por lo que haga. ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, mucho se habla, muchos predicadores enseñan eso, y tiene uno que saber hacer una diferencia. ¿Qué es salvo por gracia? ¿Y qué nos pide la gracia ahora que hagamos? ¿Sí estás aquí? Porque la gracia nos pide algo. No podemos vivir como sea porque estamos bajo la gracia. Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 3.
Y es algo que debe de estar bien firme en nuestros corazones por varias razones. Mira, hermano, para que no trates tú de ganarte el cielo, sino que lo que hagas, lo hagas con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y en eso está el que seamos humildes, el que aprendamos a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a hacer justicia, a hacer misericordia. ¿Sí estás aquí? Tú conoces, has escuchado muchas veces lo que viene siendo las obras de la carne, que la Biblia nos pide que debemos de deshacernos, despojarnos de estas cosas. ¿Sí estás aquí? Entonces, sí, por gracia, hermano, estábamos perdidos, sin esperanza. En nuestra mente, en nuestro corazón no existía Dios, pero Él en su misericordia tuvo en bien el alcanzarnos. ¿Para que vivamos de la misma manera? No. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Debe de haber una transformación, una renovación. Porque si no lo hay, es mentira. Podemos estar diciendo que como estamos en la gracia y que vivimos en la gracia y nadie nos juzga y así somos y así nos deben de dejar. No puede ser así. Si estás aquí. Miren, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21, ¿lo tienes? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de ¿qué? Nosotros necesitamos creer, porque dice, por medio de la fe, ¿en quién? Necesitamos creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entonces, ¿somos qué? Justificados. ¿Sí estás aquí? No venimos a los caminos del Señor porque tuvimos mucho con qué pagar nuestras faltas. No es porque nosotros teníamos con qué pagar nuestras rebeliones. No es que teníamos con qué pagar nosotros cada regla que quebrantamos, no. Sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Nuestros pecados fueron limpiados. ¿Sí estás aquí? Ahora, ese mismo sacrificio sirve para limpiar todavía nuestros pecados de hoy. Sí. Pero no puedes estar pecando deliberadamente. ¿Sí estás aquí? Porque entonces dice que ya no hay más sacrificio. Porque entonces estamos pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Porque la persona que ha venido a los caminos del Señor Jesucristo, la persona que ha aceptado y que por fe ha sido justificada, reconoce que en la manera que iba viviendo era incorrecta. Y cuando la persona dice que se arrepiente de esa manera de vivir, es para darle un giro completamente y dejar ese camino y volverse al camino del Señor. No puede seguir viviendo de la misma manera. No puede. Puede decir que por gracia entonces vamos a seguir pecando, o por gracia puedo vivir como sea. No, no puede ser así. Dice el versículo, vamos a terminar el 22, dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es quien nos rescata, pero por medio de la fe que tengas. Ahora, si tú tienes fe, obrarás, cambiarás, porque crees en tu Salvador, porque te das cuenta de lo miserable que eras y no puedes vivir así, porque te das cuenta de lo que merecías. El Espíritu Santo te ha convencido de pecado, te redarguye y te hace ver tu condición
y tomas la determinación de vivir de una manera diferente, de seguir a tu Señor, a tu Salvador. Pero la persona que no ha sentido ese redarguir, ese sentir, que no ha sentido, hermano, el peso del pecado en su vida, nunca cambiará. Siempre seguirá igual, porque se le hace normal ser así. Se le hace normal vivir o practicar lo que practica, vivir en la manera que vive. Es normal, es natural para esta persona, y por eso nunca cambia, y se puede decir cristiana, pero no se salvará. Una palabra, hermano, o sea que hay muchos versículos, pero pesada en el sentido de que cuando nuestro Señor Jesús hace referencia en Mateo capítulo 7, del 21 en adelante, que muchos le dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Solamente los que hacían la voluntad de su Padre son los que van a entrar. ¿Sí estás aquí? Entonces hay muchos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? De esa manera no hay salvación. Sí, Dios le ha llamado para que le sirva, pero cada ser humano puede tomar la determinación de no obedecerle o de obedecerle. ¿Sí están aquí? Tú tienes la voluntad para decir: no, Señor, déjame en paz, no quiero más que me hables, déjame vivir mi vida como yo quiero. ¿Sí estás aquí? Claro que todo tiene consecuencias. Vivir desordenadamente, vivir en el pecado, te traerá consecuencias muy malas. ¿Sí estás aquí? Porque lo que sembremos hemos de cosechar. Si sembramos para la carne, de ella cosecharemos muerte. ¿Sí entiendes? Entonces, Dios en su misericordia nos ha llamado, pero tú tienes la palabra o la voluntad de decir: no, Señor, no quiero servirte, déjame en paz. O tienes la voluntad de decirle: Señor, me rindo a ti, aquí estoy, cámbiame, hazme como tú quieras, hazme diferente. Pero mientras no sientas el peso del pecado en tu vida, nunca serás redarguido, nunca sentirás lo sucio, lo pecaminoso que eres practicando lo que estás practicando. Te justificarás pensando o diciendo que no es tan grave o es tan malo lo que estás haciendo. Todos hablan así, todos practican de esta manera, entonces no hay problema. Ante tus ojos no lo sabrá, pero ante los ojos de Dios sí hay problema. O vives para el Señor para que realmente no dejes de alcanzar la gracia, porque si no, la dejarás de alcanzar. ¿Sí estás aquí? A esas 5 vírgenes insensatas quisieron vivir su vida muy cómoda. No buscaron el obtener más aceite. No buscaron el vivir, el trabajar para el Señor. Sí se decían ser cristianas, pero no fueron levantadas. ¿Sí estás aquí? Entonces, dice el versículo 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Hace la pregunta y responde: no, sino por la ley de ¿qué? Porque está instituido que el justo vivirá ¿por qué? Por fe.
Nosotros somos justificados porque hay una ley. Dios ha determinado que el que crea, que el que ponga su confianza, su esperanza en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Sí estás aquí? Ya no es por tantas cosas que hagas, no es que estamos aquí porque cumplimos la ley, éramos muy buenos nosotros. No, estamos aquí porque en su misericordia nos ha llamado y ha puesto eso en nuestros corazones para que seamos hijos de Abraham por fe. Si estás aquí, para que sirvamos a Dios creyendo que ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz ha sido suficiente para limpiarnos, para perdonarnos, para cambiarnos. Pero el que no cree, hermano, nunca será cambiado. Pero el que no cree nunca hará una diferencia en su vida. Por eso es tan necesaria la fe. Es tan necesaria. Si tú crees en el Señor Jesucristo, no te quedarás sin fruto. Vas a producir. Porque el mismo Señor, porque el mismo Espíritu Santo obrará en tu corazón. Sentirás el peso del pecado. Sentirás cuánto has ofendido a tu Dios, que debes de cambiar. No debes de cambiar para alcanzar la gracia. La gracia ya Él te la ha dado. ¿Sí entiendes? Debes de cambiar por amor, porque has mirado, el Señor te ha hecho ver lo vil, lo menospreciado que eras y cómo Él aún así dio su vida por ti. ¿Sí estás aquí? Por eso es que los caminos del Señor no son gravosos. Por eso es que el yugo del Señor no es pesado. Pero es para aquellos que creen. El que no cree es difícil. El que no cree ama su carne. Por algún remordimiento vino a la iglesia o ya dijo que es cristiano, pero dentro de él ama las cosas de este mundo. Y no tiene el mínimo interés de cambiar. Si estás aquí, no hay nada que lo empuje. Si no tiene fe, si no cree que el Señor Jesucristo es real, es verdadero, ¿qué lo va a empujar a ser una mejor persona? No hay nada que lo empuje. Pero la persona que ha creído, que ha sido tocada en su corazón, que el Espíritu Santo la ha redarguido, no se quedará sin fruto. Él puede verse, puede darse cuenta lo miserable que es. Puede ver la gracia de Dios, como tan bueno para haber mandado a su Hijo. Puede ver el amor del Señor Jesucristo, que aún estando en la cruz, les dice: Padre, perdónalos. Porque por cada uno de nosotros, Él subió a esa cruz, o lo subieron a esa cruz. Si estás aquí, por cada uno de nosotros, no nomás por los que estaban en Israel en ese tiempo. No, por cada uno de nosotros. Porque en esa cruz llevó el pecado de todos nosotros y de las generaciones que han de venir. Si estás aquí, un sacrificio para siempre. Entonces, la persona que verdaderamente es tocada, es convertida por el Espíritu Santo, va a cambiar. No puede quedarse así. Si estás aquí. Entonces, no es que va a cambiar para salvarse. Va a cambiar por amor a su Dios, por la obediencia a su Dios. Cuando Dios nos da esta oportunidad, este privilegio, es como cuando una persona, hermano, adopta a un hijo. No porque lo haya adoptado lo va a dejar que viva como quiera. Le va a instruir, le va a corregir, le va a disciplinar. Si estás aquí. Y si ese hijo, aunque haya sido adoptado, rehúsa ser hijo de ese padre que lo adoptó, se quedará sin herencia. Si estás aquí. Por eso es que Pablo, aquí mismo en Romanos, en el capítulo 11, no vamos a leer, pero piensa, le habla acerca del olivo. Si estás aquí.
de cómo nosotros, siendo ramas de un olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo. Pero que si las ramas que fueron desgajadas del buen olivo se arrepintieran y creyeran en el Señor, serán injertados. Pero si nosotros no creyéremos, seremos desgajados. ¿Sí estás aquí? Entonces ahí nos está hablando una vez más que si nosotros no obedecemos, si no servimos, seremos desgajados también. No podemos vivir como sea. Por eso Pablo habla en Filipenses, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Si estamos por gracia y puedes vivir como sea, ¿por qué tienes que cuidarla? ¿Sí entiendes? Entonces tenemos muchos versículos que nos habla el Señor para que cuidemos, para que velemos, para que andemos despiertos, para que no vivamos como sea. No sea que llegue el Señor Jesucristo y nos encontremos dormidos, porque Él vendrá como el ladrón en la noche. Pero dice, pero a vosotros que estáis en luz, no los tomará como el ladrón en la noche, porque están despiertos, saben de su Señor, conocen a su Señor. ¿Sí están aquí? Entonces decir que no importa porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué tiene que ver si fuimos alcanzados por gracia? Pero la misma gracia nos enseña, y todo lo que podamos llegar a ser, la persona más santa, más pura que lleguemos a ser, todo será por la gracia de Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque Pablo hace referencia a eso, que no somos competentes por nosotros mismos. ¿Sí estás aquí? Pablo dice, si algo somos, es porque la gracia de Dios ha obrado en nuestras vidas. Entonces, el aprender a vivir en la gracia del Señor es aprender a vivir apartado del pecado, viviendo para el Señor. Mira, aquí en el capítulo 6, en el versículo 12, de aquí mismo de Romanos, ¿lo tienes? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como que hemos sido realmente resucitados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando tú vives para el Señor, el pecado no se enseñoreará más de ti. Y luego dice, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el 15, porque va seguido, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice, hermano? En ninguna manera. Si hemos sido llamados, si por su misericordia hemos alcanzado esta gracia, es para que presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. No debe de reinar más el pecado en nosotros, porque dice el 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. ¿Sí entiendes? Si yo me someto a mi carne y lo obedezco, lo que mi carne quiere hacer, lo que mi carne quiere practicar, me hago esclavo de mi carne para muerte. ¿Sí estás aquí? Me hago esclavo del pecado. Entonces, ¿puedo vivir como sea? No, dice. No reine más el pecado en vosotros. Si eres salvo por gracia, te entregas
te ofreces como un sacrificio vivo para el Señor, para que Él use tu vida, para que Él cambie tu vida, para que tú seas diferente. Pero si tú no te entregas como un sacrificio vivo para el Señor, serás de nombre cristiano y vivirás como un mundano. ¿Sí estás aquí? No hay nada que te redarguya. Vives para la carne. Eres esclavo de tu carne, de tus concupiscencias. Te arrastra tu carne. Practicas lo que tu carne quiere. Y eres tan ignorante que ni cuenta te das que tu carne te está arrastrando. Porque lo que practicas es desagradable delante de tu Dios. A tu Dios no le agrada lo que estás practicando. No porque estás bajo la gracia vivirás en pecado. No. Al contrario, tenemos que sujetarnos a la ley de la gracia, a la ley de la fe. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué debemos hacer? Nosotros como personas que hemos sido alcanzadas a misericordia, ¿cómo debemos de vivir? ¿De la misma manera en la que vivíamos antes? No puede ser. ¿Sí estás aquí? Y tristemente estas cosas que hablan, hermanos, sirven para que al que le gusta pecar, le dé con libertad. Le dé a su carne lo que quiere. Pero no debe de ser así. Porque luego sigue diciendo, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia, al final del 16. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? ¿Siervos de qué? Entonces lo que hacemos ahora, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor, no para nuestra carne. Si sigues obedeciendo a tu carne, podrás decir que tú vives bajo la gracia, pero la gracia no nos enseña que vivamos de esa manera. Tú podrás decir lo que quieras, pero aquí la Biblia nos enseña que si verdaderamente estamos bajo la gracia, estamos obedeciendo día a día, estamos con las antenitas bien levantadas para ver qué nos dice el Espíritu Santo. Si estás aquí. Por eso dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? Soñamos cosas, escuchamos un mensaje y otro y, ay, sí, el Señor me habló. ¿Le obedecemos? ¿Cambiamos? ¿Mejoramos? ¿Nos esforzamos? ¿O seguimos de esclavos a nuestra carne? Si estás aquí, debemos de pensar cómo estamos haciendo. Mira, en Tito, abre tu Biblia, en el capítulo 2. No vas a obrar, acuérdate, porque de esa manera alcanzarás la gracia. La gracia Dios te la ha dado. Si estás aquí, pero ahora tienes que cuidarlo. Tienes que vivir en obediencia. Tienes que servir de corazón. El yugo del Señor, hermano, es liviano. Sus mandamientos no son gravosos. Pero eso es cuando le has dado la espalda a la carne. ¿Sí estás aquí? Cuando tú le das la espalda a la carne, es fácil. Pero cuando tú amas a tu carne, cuando tú amas lo que tu carne te pide, practica esto, mira el otro, busca por aquí, dale por allá, no querrás ni venir a la iglesia. No, es que ahí sienten pesada la palabra, sienten gravosos los mandamientos del Señor.
Pero eso no es de extrañarse. Nuestro Señor Jesucristo, por eso dijo que no quieren venir a la luz. ¿Sí estás aquí? Para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace sus obras en luz no tiene ningún problema. ¿Sí entiendes? Que sea manifiesto lo que es. Y si algo tiene que mejorar, con gusto, dice: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto. ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, vamos a leer el versículo 11. Lo tienes. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? ¿Aló? ¿De quién está hablando? Que la gracia se ha manifestado. ¿Sí entiendes? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que ¿qué? Que renunciando a la impiedad. Entonces, si estamos bajo la gracia, no puede haber impiedad en nuestras vidas. Debemos de decirle no a la impiedad. ¿Sí estás aquí? ¿Y qué más? ¿A los deseos qué? Debemos de decirle no a los deseos mundanos. Estamos bajo la gracia. ¿Sí estás aquí? Pero debemos de decirle no a nuestra carne. Debemos de dejar de ser esclavos de nuestra carne. Debemos de ser libres verdaderamente. Personas dicen que quieren ser libres, pero para practicar el mal, para hacer lo que quieren, lo que a su carne le place, pero no es lo que dice el Señor. ¿Sí entiendes? ¿Y qué más dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando tú estás aguardando, cuando tú estás esperando, ¿sí entiendes? La bienaventuranza, la manifestación gloriosa, tú estás esperando que el Señor venga. Por eso estás apartado, por eso le das la espalda al pecado, porque tú estás esperando. Quizás llega hoy, quizás este día el Señor viene, y cada día tú lo vives como si fuera el último de tu vida, pero para agradar a tu Dios. ¿Sí estás aquí? Porque estás esperando la manifestación gloriosa, porque estás esperando que el Señor venga y se manifieste. Dice el 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Buenas obras. ¿Cuáles son? ¿Practicar toda clase de pecado? No. Celoso. Te gusta lo recto, lo justo. Te gusta la verdad. ¿Sí estás aquí? Te gusta hacer misericordia. No soportas la impiedad, la injusticia. Te gusta hacer lo recto delante de tu Dios. Pero mira el versículo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que ¿qué más? Que obedezcan, que estén dispuestos a ¿qué? ¿Debemos obrar? ¿Sí o no? Sí, como cristianos debemos obrar, porque eso manifiesta que verdaderamente creemos en el Señor. Eso manifiesta que verdaderamente servimos a la justicia, servimos al Señor. Si soportamos, si obedecemos, si estamos preparados para toda buena obra, lo hacemos por una conciencia limpia delante del Señor, con gusto. Si estás aquí, no pensando voy a hacer así para salvarme, voy a hacer así para agradar a Dios. No, hay muchas personas que se hacen esclavas ellas mismas, poniéndose cargas que Dios no le ha puesto. Si estás aquí, haciendo cosas o practicando cosas que Dios nunca le ha mandado.
creyendo que de esa manera se ganarán el cielo. No es así. Él ha instituido en la manera que debemos de vivir. Y aún el Espíritu Santo, Pablo dice, y si algo otra cosa el Espíritu os enseñare, obedécelo. Si estás aquí. Porque hay cosas que cuando tú le buscas, tú le sirves, el Señor te va hablando, te va enseñando. ¿Cómo puedes irte limpiando más? ¿Cómo puedes santificarte más? ¿Cómo puedes agradarle más? Si estás aquí. Entonces hay cosas que el Señor va obrando en tu vida cuando tú estás dispuesto, cuando tú tienes tu oído bien atento a la voz del Señor. Sí estamos bajo la gracia, pero la gracia nos enseña que renunciemos a toda la impiedad, a toda la inmundicia, a todos los deseos pecaminosos y vivamos para el Señor. ¿Sí entiendes? Y aquí mismo dice, en el versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Estas cosas son las que nos pide la ley del Espíritu. ¿Sí estás aquí? Estas son las cosas que el Espíritu Santo nos está pidiendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de mejorar? Porque luego dice el 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así viven muchos que dicen que están en la gracia y que por eso no hay ningún problema, vive como quieras. ¿Sí estás aquí? Pero no, dice que esto éramos. No podemos ser más. Si estamos bajo la gracia, es porque en su misericordia Él nos ha llamado y entendemos que nos ha llamado para vivir santa, piadosamente. Si estás aquí. Muchos dicen, hermano, que no ocupas hacer nada. El que es salvo, siempre es salvo. Si tú dices que aceptas al Señor Jesucristo, vive así y no hay problema. No es verdad. El Señor nos ha mandado de qué manera quiere que andemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira el versículo 4. Esto es lo que se supone que en el verdadero creyente sucede. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y luego, ¿qué produce esto? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí estás aquí? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Todos los que verdaderamente hemos sido alcanzados, que el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones, no podemos vivir de la misma manera. Somos transformados, somos cambiados, somos regenerados. ¿Sí estás aquí? Somos lavados. Entonces no puede, el verdadero cristiano no puede seguir viviendo de la misma manera. Él ha hecho algo, Él quiere. Mira, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Él quiere, hermano, que verdaderamente vivamos para Él, le sirvamos. En el versículo 20 lo tienes. Lo tienen, hermano. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién nos haga aptos? El Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis que Él nos prepare, que Él siga obrando en nuestras vidas. ¿Sí estás aquí?
pero debe de haber una disponibilidad en nosotros. No vayas a decir, no, pues yo no soy buena persona porque Dios no ha hecho nada en mi vida. Él no ha tocado mi corazón. No, no. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, pues hay que Dios me cambie cuando Él quiera. No, no. Tú debes de tener ese deseo por la gracia, porque has entendido de dónde te has sacado. Y no quieres vivir más de esa manera, pero con tu fuerza no puedes, con tu habilidad no cambiarás. Entonces te rindes al Señor y le dices, Señor, cámbiame. Señor, obra en mi vida. Señor, haz esto o lo otro, ayúdame. Quiero servirte, quiero agradarte. Reconozco que estas áreas, mira, te estoy ofendiendo. Y el mismo Señor nos haga aptos. ¿Sí entiendes? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estás solo? No. ¿Te está pidiendo algo que tú lo hagas solo? No. El Señor nos da ayuda. El Señor quiere obrar en nuestras vidas. El que lleva fruto, el Señor lo limpia para que produzca más fruto. Pero tienes que tener el interés, la intención de llevar fruto, de mejorar, de cambiar, de servir a tu Dios. ¿Sí estás aquí? Por gratitud, no con temor, porque si no obedezco me va a mandar al infierno, porque si no hago así me voy a ir al infierno. No, Él no quiere eso. Él quiere que le amemos y por amor le sirvamos. No es difícil porque no estás solo. No se trata de tu fuerza o de tu habilidad, se trata de su gracia. ¿Sí estás aquí? No busques el poner reglas y hacer cosas para servir a Dios. No, solamente ríndete. Mira qué es lo que nos pide. Mira qué es lo que quiere. Ten un buen deseo, un anhelo de cambiar, de mejorar para tu Dios. Y Él mismo. ¿Sí estás aquí? ¿Qué es lo que pasa? Si Él pone en mí el sentir de hacer algo, pero yo amo mi carne y hago lo que mi carne me pide, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a obedecer? ¿Sí están aquí, hermano? Muchos sienten, muchos dicen, el Señor me habló, pero te vas pensando en eso y le suplicas, Señor, ayúdame, te necesito. Ya lo intenté yo, ya quise, lo hice, me esforcé y nunca pude. Por favor, ayúdame. Eso es vivir en la gracia. Eso es entender que no eres capaz, que no eres suficiente. Si llegas a hacer algo, se lo debes al Señor. Él ha puesto en ti. No es que, es que yo soy, yo quería, yo... No, Él te ha puesto ese sentir y simplemente has obedecido. ¿Sí estás aquí? Porque si no obedeces, no hay un cambio, no hay una diferencia. Nadie ha sentido que Dios le ha hablado, el Señor le ha mostrado qué debe de dejar de ser. Yo creo que sí. ¿Sí estás aquí? Pero ¿a quién has buscado obedecer? Si obedeces a tu carne, te haces esclavo de la carne. ¿Sí estás aquí? Mira, en Colosenses, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9. ¿Lo tienes? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿De qué? ¿El conocimiento de qué? Que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está pidiendo. Por eso Pablo está diciendo a los colosenses, nosotros no cesamos de orar, de que ustedes sean llenos del conocimiento, de la voluntad. ¿Sí estás aquí?
Que tú verdaderamente conozcas a tu Padre, que tú conozcas realmente cuál es su voluntad, qué es lo que te pide, qué es lo que quiere de ti. Dice, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que tú puedas comprender, que tú puedas discernir. ¿Sí estás aquí? Pablo le dice así a los efesios, que sean sabios, que sean entendidos, que no anden como necios, sino que entiendan, que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda, ¿qué? Llevando fruto. ¿Sí estás aquí? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí estás aquí? Porque cuando la palabra nos está diciendo que no somos salvos por obra, no vinimos a los pies del Señor Jesucristo por obras, ni tampoco nosotros amontonando leyes y reglas seremos salvos. Somos salvos obedeciendo al Señor. ¿Sí estás aquí? Creyendo en el Señor Jesucristo, somos justificados y su gracia nos va enseñando día a día. Día a día sueñas algo, escuchas su mensaje, el Señor toca tu corazón, pero el punto aquí es, ¿obedeces o permaneces con eso nada más ahí en tu corazón? Lo abandonas, lo olvidas. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? ¿Debemos obrar? Sí. Por amor a nuestro Dios debemos obrar. Mira, aquí en Filipenses, en el 2:13, vamos a leer desde el 12. Estos dos versículos hablan de lo que estamos hablando. ¿Lo tienes, hermano? Dice el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más aún en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo dice? Pero, ¿para qué te vas a ocupar con temor y temblor si no pasa nada? ¿Sí entiendes? No, sí pasa algo. El Señor nos ha llamado para que vivamos para Él, para que le sirvamos, para que seamos siervos de la justicia. Y por eso es que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No hablar como sea, no practicar lo que sea. Pablo también en Efesios dice que no participemos en las obras infructuosas, que no hablemos como ellos, sino más bien que las reprendamos. Entonces todo ese montón de gente que dice ser cristiana y supuestamente porque vive en la gracia, practica toda clase de mal y creen que agradan al Señor, ignorando que Dios en su misericordia les guía al arrepentimiento, les habla una vez, otra vez, para que se arrepientan. Pero estas personas no están empeñadas, no quieren arrepentirse. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí estás aquí? Por eso leemos en Hebreos que Él nos haga aptos para toda buena obra, que Él nos prepare, que Él nos cambie, que Él obre en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de estar dispuestos. ¿Por qué es que no cambia el hermano o la hermana? ¿Por qué es que es la misma persona y dice que cree en el Señor? No puede ser así. La persona que cree será cambiada, será transformada, porque esa fe que dice tener en el Señor
la empuja, la mueve a mejorar, porque sabe que su Dios es verdadero, es real. Si estás aquí, hermano, hermana. Entonces, cuando tú escuches que, hermano, malinterpretan, sí, somos salvos por gracia y no por obras, pero ahí mismo dice, sino que vivamos según las obras que Dios nos ha mandado, sino que vivamos según Cristo, porque somos hechura suya por medio de Jesucristo, para que andemos en buenas obras. ¿Sí estás aquí? Porque muchos dicen, hermano, y tú vas a escuchar, y si no estás atento, si te dicen que no ocupas hacer nada, nomás cree en el Señor Jesucristo, cuando hay demasiados versículos que nos dicen que debemos obrar por amor al Señor, que Él nos ha llamado para hacer buenas obras, que Él nos ha llamado para que vivamos santa y piadosa manera y piadosamente, que Él nos ha dicho que así como Él, el que nos llamó, es santo, seamos nosotros santos. Si estás aquí, hay un montón de versículos, de enseñanzas que nos dicen que si nosotros no nos esforzamos, si nosotros menospreciamos esta salvación tan grande, si estás aquí, ¿cómo vamos a escapar? Entonces no basta con decir que somos cristianos, necesita haber un cambio en nuestras vidas, una entrega genuina, porque ser cristiano no es nomás para pertenecer a un club, a un grupo de personas, sino es para que realmente seamos siervos de la justicia. Si estás aquí, para que realmente nos entreguemos al Señor Jesucristo, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí entiendes? Vamos a leer. Hay demasiados versículos, hermano, que nos hablan de la importancia de velar. ¿Para qué vas a velar si no hay de qué temer? Si estás aquí. Nunca lo que hagas, lo hagas con esa intención. Hay muchos que tienen temor. El temor no es bueno. Dice que el verdadero amor echa fuera, ¿qué? Si estás aquí. Cuando tú amas al Señor de corazón verdaderamente, no quiere decir que nunca te equivocas, sino que como un hijo que tiene una buena relación con su padre, va y habla con su padre todos los días, y se equivoca y va y reconoce y se humilla delante de su padre. Si estás aquí, es algo natural, vive como un hijo con un padre, una relación amorosa, de confianza. Si estás aquí. Pero aquellos que viven todo el tiempo con temor porque más me equivoqué, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Tienes que tener fe suficiente para levantarte, aunque te hayas equivocado. ¿Sí entiendes? Pero tienes que tener un buen deseo de agradar a tu Dios. Entonces aquí vamos a leer desde el versículo 1, 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú te entregas como ese sacrificio vivo, mira, hermano, tú tendrás una comunión con Dios. Tú sabrás lo que estás haciendo, si está bien o no está bien. Él hablará a tu corazón. No andarás con temor de que te vayan a echar al infierno. ¿Sí estás aquí? Mira, hermano, la persona cuando es alcanzada
Normalmente viene por eso, por el temor de la condenación. Y es un principio porque el hombre tiene que reconocer su pecado. Pero una vez este hombre o mujer, se humilla y se entrega a su Señor, comienza a tener ese amor y día a día va creciendo en amor, en esperanza. Y ya no vive con el temor, si estás aquí, sino que ese amor que tiene al Señor cada día le va perfeccionando y no mira a Dios con ese temor de que lo vaya o la vaya a mandar al infierno, sino con amor, sabiendo que su Dios ha sido tan bueno. Si nos dio a nuestro Señor Jesucristo para salvación, dice que Él nos dará todas las demás cosas juntamente con Él. Si estás aquí, entonces confía en el Señor. Sí debe de haber un cambio en nuestras vidas, debe de haber una transformación. Si no has sido transformado, hermano, hermana, pídele al Señor que sientas el peso del pecado, que sientas lo miserable de realmente que eres, ofendiendo a tu Dios. Si estás aquí, que puedas llorar, que puedas clamar, suplicar, ser libre de esa conducta, de esa manera de vivir, porque de otra manera simplemente te estás engañando. Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y den un fuerte aplauso al Señor.